Nelson García tiene experiencia en el área de producción audiovisual, realización de guiones para documental, ficción e institucionales, realización y dirección de documentales de diferentes formatos y diseño y realización de proyectos para televisión nacional e internacional de género documental en el campo cultural y de soporte para modelos educativos a distancia. Ha incursionado desde hace más de 15 años en la investigación desde el lenguaje acerca de la influencia que las tecnologías y los nuevos lenguajes tienen en la educación. Él es comunicador social periodista de la Universidad de La Sabana, especialista en televisión de la Pontificia Universidad Javeriana y opta por su título de magíster en educación en la Universidad Santo Tomás. Actualmente es profesor investigador del programa de comunicación social de la Universidad Cooperativa de Colombia y catedrático en pregrado en la Universidad Javeriana, Los Libertadores y en el posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás. Bueno, muchas gracias. No se escucha. Bueno, ahora sí. Buenos días. Hay un tema de interés que siempre, como su nombre lo indica, me emociona y forma parte, digamos, de mi cultivo como ser humano. Es la telenovela y la televisión. En esta presentación, Mónica contaba cómo, de alguna manera, inclinado hacia eso, obviamente me hago comunicador social y empiezo a indagar solamente porque quería estar en la televisión, pero quería estar en la televisión era escribiendo televisión. Posteriormente, entonces uno entiende, como dice Omar Rincón, que uno termina siendo un hijo de la tele. Yo comienzo haciendo esa alusión porque de alguna manera otro de los escenarios que nos forman como sujetos, como ciudadanos, como personas, son los medios de comunicación masivos. Sin duda, desde la escuela de la teoría crítica, desde la escuela de Frankfurt, han venido analizando los críticos cómo los medios de comunicación han generado o han influenciado o han derivado de lo que somos nosotros como sujetos. Yo soy una prueba de ello. Yo era adicto a la televisión, sigo siéndolo, quizás ya un poco menos, quizás ya derivado en unas nuevas tecnologías que en el mundo moderno nos absorben. Y obviamente, desde esa mirada de la comunicación, pues empecé a indagar el fenómeno no solamente como realizador y como escritor de telenovelas, de documentales, de otros géneros y formatos diversos, sino también como docente. Encontrar en los escenarios de la academia, digamos, esos espacios me han permitido, obviamente, entender, y esta es una primera socialización de una investigación que voy a realizar en el año 2015, ya la vengo realizando desde el año pasado, pero digamos que toma su corpus el próximo año, lo que queda de este semestre que inicia en agosto, hasta mediados del 2015. La narconovela como tema de investigación de futuros comunicadores sociales, una experiencia desde el lenguaje de la sociedad, la cultura del conflicto, que son otros dos elementos que encontré justamente hace unos 20 días en ese escenario. ¿Y por qué la narconovela y por qué hablar de la telenovela y lo que ha derivado? Desde, ¿alguno de ustedes sabe cuándo empezó la primera narconovela? 1982. No, esta es de las más nuevas. 1982, La Madre Guerra. Sí, señor. Caracol Televisión. No en vano, Caracol Televisión sigue siendo como el líder, digamos, en la narcoproducción televisada de las narconovelas. En ese orden de ideas, muchos autores, y entre ellos yo me inclino a pensar que eso puede ser cierto, se considera que parte de la resolución de nuestros conflictos es narrar nuestros conflictos. Nosotros estamos escribiendo la historia de esa década de los 80 y de los 90, que une esos dos flagelos que son el terrorismo, que son pues la guerrilla,
y el narcotráfico por otro lado, y que los ensamblan en uno solo, ¿no? Y esto no se da solamente en el escenario, digamos, de la televisión, eso se da en el escenario real. Los jóvenes hoy están en nuestras universidades, y cuando yo me refiero a las universidades en este caso, como lo decía hace un momento en el comentario que hacía Angelina, su investigación, lo hago también desde un escenario desafortunado de las clases sociales. Las universidades representan las clases sociales. Tenemos y no estoy hablando de la universidad pública y la universidad privada, que esos son otros dos conceptos distintos. Estoy hablando de las universidades que están hechas para estudiantes con distintas condiciones económicas. La Universidad para la Economía donde yo trabajo es una universidad que desde ese punto de vista recoge un gran panorama de estudiantes de estatus 2 y estatus 3, que de otra forma no tendrían como acceder a la educación superior. Lo mismo lo hacen otras universidades, la Minuto de Dios, la misma universidad, los Libertadores. Últimamente han salido una gran cantidad de universidades por esa línea, la Americana y otras tantas por allí. Eso quiere decir que hay una necesidad también de acoger a esos nuevos jóvenes que quieren ser profesionales, pero que también traen otros temas de investigación y que traen otras influencias. Quizás yo crecí con una televisión afortunada en la parrilla de programación mixta de la década de los 80, de la década de los 70, que mi memoria no va tan lejos, aunque quiero decir que es mi infancia, obviamente, y si quiero estar, por eso me acuerdo, y muchos de ustedes también porque también yo me acuerdo de hacer sus programas de televisión, pero yo fui afortunado porque existía una licitación de televisión pública que nos permitía entender una televisión de una manera mucho más objetiva, dinámica. Yo soy el resultado de una televisión narrada desde lo regional. Voy a leer, es una ponencia que no la voy a leer, pero voy a leer un pedacito acá de un párrafo que ustedes seguramente van a encontrar que tiene algunos elementos en común. ¿Quién no recuerda, y solo para mencionar unos pocos nombres, a Azúcar para el café con aroma de mujer? Y no a la mujer del presidente ni a Betty la Fea, sino a Ana de Negro, porque llega Margarita en esas aguas mansas que no las mueve un caballo viejo, porque si no se llama Santropel y viene Dora la celadora con el secretario para tumbar ese castillo de naipes que se armó en la casa de las Dos Palmas, cuando la Baby Sister apareció para el cuerpo del deseo que dejó al pobre Pablo con eternamente Manuela y sin leche, porque es que de ese amor a mí no lo entiende ni la abuela, mucho menos la madre, porque Isabel me la veló y trajo hasta la cojonera con el gallito Ramírez y les dijo: cuando quiero llorar, no lloro, ni con copas amargas, ni por los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente cogí algunos nombres de algunas telenovelas y series famosas para tratar de construir un relato. Los jóvenes de hoy, cuando yo les leo ese párrafo, no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Parece que les estuviera hablando de historia del siglo, sí, es del siglo XX. Y esa historia, sin duda, no forma parte de su historia, no forma parte de sus televidencias, no forma parte de sus relatos. Los relatos de ellos son otra cosa. La televisión cumplió el pasado 13 de julio 60 años. Y pasó sin pena ni gloria porque es que habían tantas cosas. El 14 de junio jugaba la Selección Colombia. El 15 eran las elecciones. ¿A alguien le importó que se cumplieran? Apenas la Autoridad Nacional de Televisión ha pasado unos, ni siquiera yo, que soy tan adicto a la televisión, se me olvidó. Yo recuerdo que estaba en la oficina conversando con un amigo mío, con un colega de trabajo, Daniel, y él me insistía que ese era el día de los 60 años de la televisión, y yo le decía: no, todavía no es. Me pareció sorprendente cómo no fue una fecha tan importante, que 60 años no se cumplen sino una vez en la vida. Y en esta ocasión, para nuestra historia de la televisión colombiana, pasaron sin pena ni gloria. No pueden pasar sin pena ni gloria para la academia. Yo creo que es una responsabilidad de, sobre todo particularmente quienes estamos formando comunicadores sociales, quienes están formando. Ahora hay una proliferación de escuelas en producción de televisión, hay muchas, más de 60 facultades de comunicación social en el país, que yo no sé cuántos estudiantes habrá activos en todas las facultades
dificultades en todas las ciudades, no solamente en Bogotá, pero de todas maneras es importante reconstruir esa memoria. ¿Por qué? Porque viene una nueva televisión. La anterior Comisión Nacional de Televisión, en el 2008, cuando adoptó el sistema de televisión digital terrestre para el país, asumió o determinó una fecha, que es el 2019, como el gran apagón digital. Ahorita estamos hablando de convergencia, estamos hablando de cross-media, estamos hablando de una cantidad de discursos mediáticos atravesados por las nuevas tecnologías y por los elementos convergentes que generarán nuevas narraciones y nuevas formas de ver y narrar y de contar la realidad. La telenovela tendrá lugar allí. Lo que yo pretendo presentar hoy es como una especie de avance de una investigación que recoge las tendencias en investigación de comunicadores sociales sobre el fenómeno de la narconovela y cómo los ha influenciado. ¿Y por qué lo hago? Porque evidentemente se debe dar cuenta que todavía tenemos una narconovela para hablar. Mañana, el lunes, se estrena la tercera parte del CAP y vienen un mes más. Es decir, hay otros, más o menos en el RCN y en Caracol, nos quedan unas 5 o 6 derivadas telenovelas todavía que atacan el fenómeno, sin contar las que van a empezar a construirse a partir del discurso que ya estamos trabajando en torno a la paz y que tiene que ver con las FARC. Luego vienen otra serie de historias como esta que ustedes también lo que se estilizan, en donde mezcla otros elementos que son la narcoguerrilla, que es un fenómeno del cual todavía no se ha hablado debido pues, a que está en este momento en proceso, digamos, de diálogo, todavía de concertación. Eso quiere decir que nos quedan por lo menos unos 5 o 6 años más de relatos de esta naturaleza, no solamente en el cine, sino en la misma televisión. Entonces es importante que nosotros le prestemos atención a ese fenómeno. La investigación pretende abordar esa mirada desde estudiantes de diferentes partes del país, la Universidad Central, la Universidad de los Minutos de Dios, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externada, aquí en Bogotá, y por supuesto la Universidad de Colombia, donde ya comenzamos. La sede de Medellín de esta universidad, lo mismo que aquí de la Universidad Javeriana, en la Universidad Surcolombiana, y la que estoy pensando ampliarlo a Cali, con la Universidad de Santiago de Cali y con la Pontificia Javeriana y la Universidad del Pachi. Serían tres miradas que se harían debido a que son lugares tanto Medellín como Cali, en donde el fenómeno del narcotráfico y del narcoterrorismo pues afectó mucho, digamos, la sociedad misma. La telenovela, sin duda, ha sido el formato y el género televisivo que más ha, yo digo, calado, o más ha generado, digamos, una relación directa entre lo que cuentan y lo que viven las personas, los televidentes. Ha generado, como dice Martín Barbero, se ha consolidado en América Latina como el tipo de programa no solo más legítimo en las preferencias de sintonía, sino además con la forma de producción local de mayor éxito comercial ha alcanzado en nuestros países y en otros mercados, que sorprendentemente han empezado a consumir telenovelas latinoamericanas de un modo cada vez más creciente. El fenómeno de la exportación del producto colombiano a nivel mundial es importante. Y obviamente comienza a finales del siglo XX y particularmente el hito, por ejemplo, que más destaca esto es el caso de Betty la Fea, ¿no? Que ha sido la telenovela, es un Guinness Record, por cierto, que ha sido la telenovela que más ha sido traducida a otros idiomas, más ha sido vista en otras pantallas, en otras parrillas, en otros canales, en otros países, y que a su vez ha sido, digamos, el formato más exitoso, original, creado por un colombiano, en este caso Fernando Gaitán. Ese fenómeno sumado al hecho de que Venezuela, a partir de los últimos 15 años con el fenómeno del chavismo, pues salió del escenario de la competencia a nivel sudamericano, fue lo que permitió obviamente que Colombia se posicionara a nivel global como uno de los productores, no el número 1, pero sí el número 2
a nivel mundial. El número 1 es México, el número 2 es Colombia, en términos de producción de telenovela, y hoy en día en términos de producción como tal, es decir, muchas series de Fox y de otras cadenas internacionales, Sony, entre otras, se producen en Colombia a bajo costo. Entonces nos hemos convertido en el Hollywood criollo de la producción de seriados y de telenovelas, porque la mano de obra es barata y porque sin duda nos ha permitido convertirnos en un producto de calidad, que eso también es importante. Y de ahí deriva el contenido, ¿no? Uno de los que yo considero que más generó este nuevo tipo de tendencia narrativa en la televisión sin duda fue Gustavo Bolívar, y con él pues todos sus elementos narrativos básicamente se han adaptado y se han trabajado en televisión de una manera exitosísima. Y uno se pregunta, ¿a la gente le gusta eso? Y los estudiantes de comunicación social, lo he encontrado yo particularmente en los últimos 3 años, les interesa muchísimo el fenómeno. Y en las investigaciones que yo he hecho preliminares, es decir, en el marco de antecedentes, no solamente lo he encontrado aquí en Colombia, obviamente, también está en Perú, también está en Ecuador, y sería no vaya abstracto de esas tesis, pero lo que yo he leído en las investigaciones es que nos están echando la culpa de unos fenómenos culturales, unos conflictos que se dan en los territorios, en las formas como se relacionan los jóvenes en los diferentes países, y casi que nos están diciendo que los colombianos somos los responsables de esa narcotización de la familia y de ese fenómeno del rating que básicamente sube los escenarios. Más adelante les doy un dato sobre los niveles de audiencia que alcanzó el Capo, que ha sido en términos de share y en términos de rating el seriado que ha sido en su lanzamiento el más visto por los televidentes colombianos, algo así, cerca de 14 millones de colombianos en términos de personas que vieron el primer capítulo en términos generales de sintonía altísima. Obviamente yo creo que eso de los partidos de la selección Colombia los tuvo la semana pasada. Bueno, la televisión es un medio donde se representa la realidad a través de los seriados y las telenovelas, y hoy esa realidad tiene como tema central el narcotráfico y las mafias. Ya lo decía yo, La Mala Hierba es el primer seriado que comienza en 1982, ¿no? Y este hablaba del fenómeno del narcotráfico asociado a ¿alguien se acuerda? Todos la han probado, o algunos, perdón, la marihuana. Hoy en día ya está con otros usos derivados, pero en esa época era algo ilícito, y nos contaba sobre la bonanza marimbera, y se situaba regionalmente en La Guajira, que era una historia de esas, por así decirlo, de regional, pero cuyo tema central era el narcotráfico y el trabajo del Amar y Vivir, otra serie bien interesante de colombiana de televisión en el 88. Los Victorinos, más conocida, pues así, era Cuando Quiero Llorar No Lloro, que también hicieron un remix hace unos 2 años más o menos. Pandillas, Guerra y Paz, que en un estudio que hicieron unas estudiantes mías el semestre pasado, comienzos de este año, encontraron en un colegio en la localidad de Rafael Uribe, es la serie de televisión más vista. Era la serie de televisión más vista, la versión de Pandillas, Guerra y Paz, la última que estaba presentando. Y los imaginarios que se dan allí y que generan dentro de los conflictos de comunicación que se dan allí en la escuela, justamente, como decía Jenny, están atravesados por los personajes, por las formas del lenguaje, por los conflictos de estos personajes y de estos elementos, ¿no? La vida de la mafia, Sin Tetas No Hay Paraíso, El Cartel de los Sapos 1 y 2, El Regreso a la Huaca, Las Muñecas de la Mafia, Los Victorinos, La Reina del Sur, El Capo 1, 2, La Hora 3, Rosario Tijeras,
Ojo por ojo, 3 milagros, corredores de los victorinos, ¿no? 3 milagros. Corredor inocentes, la mariposa, Escobar el patrón del mal, los 3 Caínes y Arias el mexicano. Estas últimas dos, más o menos unas 18 producciones transmitidas y producidas en la parrilla. Eso tiene que afectar la manera como los jóvenes perciben la realidad. Eso tiene que afectar la manera como los sujetos se están comunicando. Los medios de comunicación, y particularmente la televisión, siempre han generado gustos, tendencias, conductas, hábitos, lenguaje, y han generado conflictos. Y a la palabra conflicto no hay que tener miedo, o sea, el conflicto no es ni positivo ni negativo, el conflicto simplemente se da en términos narrativos. El conflicto, como lo decía Aristóteles, siempre sirve para resolver un problema, punto. Las formas como lo resolvemos, es decir, las crisis, son quizás el detonante, como decía el mismo Aristóteles, de la acción. Es ahí en donde uno dice, bueno, si nosotros, si yo, mismo Guillermo García Gaitán, creció y lo asumo como un hijo de la tele, pero evidentemente quizás esa tele que yo consumía no era tan nociva o era tan, digamos, no me colocaba en esos escenarios, estos conflictos tan complejos. Mi héroe no iba a ser Escobar el patrón del mal, mi héroe no iba a ser digamos un villano o el capo que muchos quieren emular. Entonces ahí empiezan, digamos, esas miradas de los jóvenes a darse cuenta que esos imaginarios, que esos héroes de las telenovelas y que esos personajes que antes eran blancos, hoy en día ya no son tan blancos, están llenos de matices, pero quizás de unos matices que a todas luces podrían ser no los matices que nosotros quisiéramos. He encontrado que existen estas 4 tendencias en términos de lo que ellos quieren encontrar, digamos, en términos de las investigaciones, ¿no? Por un lado, hemos hecho una investigación acerca de comparar frente a las leyes colombianas cómo los seriados respetan y manejan el tema, por ejemplo, frente a la ley de víctimas. ¿Cuál ha sido? Hicimos tengo un segmento del video que les voy a mostrar acerca del análisis de Escobar el patrón del mal desde la ley de víctimas. Cómo lograr la televisión debe ser el escenario de la representación también de los conflictos, también tiene que ser el escenario en donde se muestra la ley, en donde se representa nuestra realidad. Así como la escuela es ese microcosmos en donde todo se da, los medios y particularmente la televisión también recogen esa realidad, y con una gran diferencia a lo que podría suceder en la escuela. Continuamente estamos viendo hoy en día, cada vez más con mayor asombro, en los noticieros, problemas como el matoneo de una manera cruel y salvaje, despiadada. Claro, hoy en día tenemos evidencia, vemos el video, vemos por aquello de que un dispositivo móvil lo tiene cualquier estudiante en cualquier momento y simplemente graba y lo muestra. En mi época también había matoneo, pero no había teléfonos celulares que grabaran el matoneo, o quizás la escuela era un poco más vertical y más cerrada y ese tipo de cosas no se decían. ¿Cómo se concentran o cómo se manejan las víctimas? ¿Cuál es el papel que se le da a las víctimas en todos estos seriados? Si uno mira el primer capítulo de Alias el Mexicano, esto es, hablando en términos de producción de televisión, es excelente, es muy bueno. No le encontré muchos errores, digamos, de producción, de este tipo de cosas, pero la cantidad de violencia, de una manera cruel y salvaje, que presentan en ese primer capítulo, es impresionante. La manera como se narra en Escobar el patrón del mal, ese ir entre la realidad y la ficción, es difícil de comprender para un joven.
ni siquiera lo alcanza a conseguir un estudiante de comunicación social. Imagínense un niño o un adolescente. O sea, la gente está viendo el asesinato o las imágenes reales del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla o del atentado contra Guillermo Cano y demás, y simultáneamente está viendo la dramatización del mismo hecho. Y él no entiende que es una elipsis, él no entiende que es una transición, él no sabe que es analepsis, que es prolepsis, no tiene ni idea de todo eso. Son todos esos elementos que hay que mirarle a una puesta en escena. Si no entiende ni siquiera que es la ley de víctimas, ¿cómo va a entender el manejo que se le da a las víctimas en el serial? Y los libretistas hacen una investigación, lo digo yo porque soy libretista, y hacen una investigación muy juiciosa de los hechos, para ponerlos en pantalla, para poner las frases, los testimonios y demás. Y a veces las víctimas las vemos que salen en los noticieros diciendo que les parece el colmo, que estén normalizando esa realidad, y nosotros nos hacemos los ciegos. Claro, porque es que no entendemos lo que significa ser víctima en un país desangrado como el nuestro. Los efectos en los niños. Quizás otra de las miradas, y esto directamente en los colegios, en las escuelas, ya he asesorado 3 tesis que miran desde diferentes instancias qué genera eso en los niños. A través de algo que Santiago mencionaba, y era el juego de roles. Nosotros hicimos desde la comunicación y la didáctica y de comunicación y educación, usamos algunos talleres con niños, entre ellos cocha de retazos y juego de roles. Y claro, el papel más peleado es el del capo, el del líder. Entonces quiere decir que eso sí está impactando. Y estamos hablando con niños entre los 9 y los 12 años de edad. El efecto del lenguaje, cómo ha influenciado el lenguaje común de los estudiantes. En una investigación que hicimos directamente en 2 universidades, en el lenguaje solamente de estudiantes de comunicación social. Ya hablando en términos generales, pues, digamos, de jóvenes, cómo los mismos jóvenes ven y sienten que las telenovelas les están impactando, digamos, de alguna manera a ellos mismos en sus formas de lenguaje. Una investigación que estoy haciendo yo paralela tiene que ver cómo va, y es lo que yo busco encontrar también como una de las respuestas a esta investigación, a este macroproyecto, cómo va a responder esta tendencia narrativa de la televisión en las futuras propuestas narrativas que estos jóvenes comunicadores sociales van a realizar para la nueva televisión. Es decir, ¿qué nos van a contar ellos? ¿Cuál va a ser su narrativa? Cuando yo los pongo a hacer guiones, cuando yo los pongo a hacer seriados y programas de televisión o cortos, ellos inmediatamente tienen disparado el chip de la violencia. Lo primero que me quieren contar es historias en donde la violencia es un componente importantísimo de la cotidianidad. Violencia de género, violencia en las relaciones de pareja, violencia en el barrio, violencia a través de los baristas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre el fenómeno de violencia está atravesado allí. Y finalmente, la ficción de los medios. ¿Cuál es la representación del manejo que se le da allí en los escenarios de las telenovelas, de los cortos, de los dramatizados, de los seriados, al papel que cumplen los medios en este, digamos, escenario de representación que son las telenovelas y esos fenómenos del narcotráfico? Voy a colocarles un segmentico de un video que es un resultado de esta investigación justamente sobre Escobar, el patrón del mal y la representación de las víctimas. Esto es hecho por el mismo estudiante. Las víctimas, análisis de